Bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones, un programa nada serio donde se habla de lo particular en lo general y las opiniones sin fundamentos son nuestra especialidad. ¿Cómo estás el día de hoy, Arturo? Estoy cansado, porque ¿Cansado de ustedes no vivir? están para saberlo ni yo para contarlo, pero llevamos aquí como 2 horas, nada más porque mi computadora se puso de princesa y no nos dejaba grabar. Crasheó 2 veces, creo que ya no tiene ni espacio para correr Mario 64, ya no tiene nada. Mi computadora está en las últimas, entonces vamos a ver si no nos para el podcast a media plática, pero pues fuera de eso, bien, ¿no? Bien. ¿Tú qué tal, Sergio? Igual, gracias por preguntar. Yo digo que es karma instantáneo porque aquí vamos a empezar a grabar y ya dije, Arturo, estoy prendiendo. Y ya prendí mi computadora y mi computadora crasheó. Pero yo la reinicié y instaló una actualización y después de esa actualización ya funcionó. Entonces llevo aquí una hora esperando a Arturo porque pues, su computadora no se dignó a actualizar. Fue karma instantáneo en base a criticarme la primera vez. No, pero Pero yo bueno, tengo que quejarme de otra cosa. Entonces, yo te dije, vamos a grabar a las 7 de la noche. Y tú a me ver, es que dijiste, tenía cosas que pero hacer. tengo cosas que Soy un hacer. adulto Ajá, te responsable. tardaste hasta las 9 de la noche, me dijiste, ¿ya? No. Huevos, Fue a güey. las Fueron 9. como 8:30. Checa los mensajes, fue a las 9. Pero bueno, no es Ajá. importante, no es relevante. El punto aquí es que Arturo es un impuntual de primera. Vamos a pasar al tema de hoy. Este podcast lentamente se está convirtiendo en una expresión de todas las tonterías que pasan por mi cabeza. Y es que es justamente por eso que iniciamos este podcast, porque quería compartirles la voz de la razón, quería que escucharan mis ideas y que vieran el alcance de mi creatividad. Y el tema de hoy va a ser... mira, yo quería ponerle qué pasaría si... Pero Ajá. Arturo me dijo que podíamos enfrentar una posible demanda De de una Disney. pequeña compañía, así chiquita, güey, chiquita la compañía, que se llama Disney, porque resulta que tienen una serie con ese nombre. Así que quiero que tú me sugieras un nombre en lugar de qué pasaría así para evitar el copyright. Imaginemos que, en vez de qué pasaría si. Exactamente. Imaginemos que así que se va a hacer el podcast, el título de este podcast. Imaginemos que les voy a dar una introducción por el storyboard antes que nada, antes de empezar. Quiero el dibujo más grande. A ver, ¿tú qué piensas? Que tú ya leíste la escaleta de este Yo programa. creo ¿Qué piensas que tú que es eso? es un continente, ¿no? Algo así. Exactamente, ese continente es lo que te encuentras en Google si buscas Pangea. Todos Ok. dicen que tiene la forma de los continentes juntos. Yo no le veo la forma a eso, Es que de no los es continentes que juntos. Y es una digan, representación ajá, es algo fiel real. y viva. Así, tal cual la vi en internet, tal cual la copié con dimensiones y escalas. Sí, es precisa. Yo no le veo la similitud. No sé si escucharon el podcast de hace unos días de que yo me enteré de que la Pangea es una realidad y no solo un mito. Ajá, Así que yo voy a sostener mi postura de que solo es un mito. ok, Tenemos por ahí unos signos de interrogación que dibujé porque necesitaba ocupar más espacio. Tenemos un foquito que está apagado, un teléfono. ok. Tenemos una barra de jabón que no se alcanza muy bien, pero es una barra de jabón sote. Tenemos un dinosaurio. Tenemos allá arriba un árbol, la seña del Wi-Fi. Y lo más interesante es esto de aquí. El Que pues zorro. es el zorro de Dora la Ajá, exploradora. Zorro, no te lo lleves. Y ahorita voy a explicar por qué decidí dibujar a ese zorro, ¿no? ok. Vamos a pasar al primer tema, que es ¿qué hubiera pasado si no hubiera caído el meteorito que mató a los dinosaurios y procedió a hacer una Pangea, una catástrofe de esa proporción? Y hoy en día siguiéramos viviendo en una Pangea. A ver, ¿tú qué opinas? Mira, según mis pocos conocimientos en evolución, probablemente el ser humano no existiría. Probablemente, ¿Por miren, qué? porque después del... mira, esos son muchos factores. El primordial es que durante mucho tiempo, mientras los dinosaurios existían, los mamíferos que existían en esas épocas estaban en zonas recluidas del planeta. Nosotros sabemos que por meteorito el 75% de la vida en el planeta murió y esos pequeños mamíferos y otras especies en zonas recluidas fueron las que poblaron el planeta, ya que los principales depredadores dejaron de existir. Entonces, probablemente
los mamíferos no serían como que las criaturas más dominantes, porque nosotros somos mamíferos, los seres humanos. Y por ejemplo, hay varias teorías que plantean que existían algo así, no me recuerdo ahorita el nombre de la especie, pero había cocodrilos que tenían... Les voy a decir cocodrilos porque es como me acuerdo, pero no son cocodrilos. Que tenían el cerebro muy grande. Y que debido a su cerebro y a cómo funciona la evolución, probablemente existirían criaturas inteligentes, pero que no serían mamíferos. Te puedes imaginar un reptiliano o algo así. Pero también no podemos como que adivinar exactamente que eso pasaría, porque recordemos que después del meteorito hubo varias eras de hielo que probablemente hubieran pasado, porque se dice que la temperatura durante las épocas de los dinosaurios fue decreciendo bastante. Entonces, tal vez conoceríamos dinosaurios. No creo que existirían los dinosaurios como los conocemos ahora mismo. Probablemente hubieran existido, así como existieron los mamuts que estaban llenos de pelo, hubiéramos conocido dinosaurios llenos de pelo por las épocas de frío y hoy otro tipo de animales. Probablemente sería un planeta muy diferente, con animales muy diferentes a los que conocemos ahora. O sea, lo que me estás diciendo es que si no hubiera habido una separación continental, hoy en día, así como... Bueno, a ver, espera. La separación continental pasó antes. No, bueno, no estoy seguro. Pero no sucedió por el meteorito. Eso es... Bueno, pero... O sea, si siguiéramos juntos, más allá del meteorito. Si siguiéramos juntos como continente único, en lugar de humanos yendo de trajecito a su trabajo, habría cocodrilos gigantes, así de trajecito yendo a la oficina. No. Estamos hablando del meteorito, no de si el Pangea nos hubiera separado. Son cosas diferentes, primero. No, están juntos. Es el mismo tema y pasaron juntos. Para mí, no pasó. Esas cosas no pasaron, entonces como las estamos acomodando, porque la ciencia es efímera, no es la palabra que busco, es que es aleatoria, vaya. Al parecer aquí cada quien inventa los factores que quiere, entonces pasaron juntos. A ver, sino porque se separaron los continentes. Los continentes se separaron por movimientos tectónicos que pasaron antes y pasaron después del meteorito. Entonces, ¿por qué se extinguieron todos los dinosaurios y no nada más los que estaban donde cayó el meteorito? Es que no se extinguieron todos los dinosaurios. Nosotros conocemos a los dinosaurios de otras maneras. Hace no mucho encontraron una especie viva de un anfibio no me acuerdo en qué costa de Estados Unidos, que existía desde esas épocas y que no ha evolucionado mucho y que estaba vivo. Los cocodrilos son descendientes directos. Acuérdate que hoy se dice que los descendientes más directos a los dinosaurios son los aves. Y sabemos que las aves han desarrollado aparte de todo, han desarrollado maneras inteligentes de resolver problemas. Entonces, no estoy diciendo que serían las mismas cosas de hoy, más bien que hubieran evolucionado de diferente manera. Entonces, sí habría cocodrilos con traje yendo a trabajar. No necesariamente. Eso hubiera sido el camino de la evolución. No sabemos si hubieran tenido dos patas o hubieran tenido la necesidad de usar ropa. Pero si les da frío, pues, o sea, dijiste que pasaron por una época de frío. Ajá, y es más fácil imaginarse. También, aparte, dijiste que iban a ser inteligentes. Es que también es probable que en esas épocas de frío se hubieran extinguido esos dinosaurios gigantes con grandes cerebros. Extinto, pero mira, imagínate que el cocodrilo con gran cerebro y sumamente inteligente, en pro de evitar su extinción, dice: me voy a hacer un suétercito, güey. Bueno, eso implica que evolucionaron lo suficiente para tener raciocinio, para desarrollar conocimientos. Ya, si los simios lo hicieron, ¿por qué no los cocodrilos? Porque los factores fueron propicios y lo que nosotros estamos haciendo es una suposición, y en nuestra suposición estamos siguiendo lo que hoy conocemos como la evolución y como los factores que determinan esta evolución. No sabemos si hubiera pasado el tiempo suficiente para que estos cocodrilos mágicos gigantes hubieran evolucionado en seres pensantes. Eso no tiene nada de mágico, es exactamente el mismo principio que pasaron los simios en el proceso de evolución. No es exactamente lo mismo, porque en el que
pasaron los primates o los mamíferos fue que llegó un meteorito que eliminó a la mayor parte de sus depredadores. Y entonces llegaron. El cocodrilo no tiene depredadores, güey. ¿Cómo sabes que no? No conocemos sus depredadores. O no, más bien no hemos investigado cuáles eran los depredadores de esos animales, porque había animales en el agua más grandes que esos cocodrilos. Pero entonces, bueno, es que el cocodrilo es el ejemplo, pero entonces vete al ejemplo del animal más grande en el agua. No significa Tiene un que- cerebro de igual proporción de grande. Pero no necesariamente significa que sea más inteligente. Se habla de esta especie en específico porque se supone, no, ni siquiera me acuerdo de la especie, tenía la capacidad o se veía con la capacidad de poder evolucionar hacia ese camino. Pero no necesariamente quiere decir que él es el chacalote gigante que nos imaginamos como los bestias de debajo del mar que probablemente existieron desde hace mucho, o las que vemos en Jurassic World, desde esa madresota que vemos en la película de Chris Pratt, pues tenga un cerebro de ese tamaño. No necesariamente tiene que ser que su cerebro sea equivalente a su cabeza. No, pues por ejemplo, el humano tiene un cerebro más chiquito que el de una ballena. O quiero suponer, ¿no? ¿Tú ves a la ballena más inteligente que el humano? Pues no, pero vamos a ver que el humano, pues, pasó por el proceso evolutivo. Yo estoy También la teniendo el ballena. supuesto de que un cocodrilo enorme pasara por ese mismo proceso evolutivo que nosotros pasamos, estaría cabrón, güey. Sí, No solo es que utilizaría su el punto tracito. aquí es que no tenía los mismos factores, entonces no podemos adivinar con certeza qué hubiera pasado. Pero el humano también tiene depredadores. Tú dices que el depredador lo podría impedir. O sea, se hubiera adaptado a la situación. El ser humano no tiene depredadores naturales, está encima de la cadena. Ah, ¿cómo no? A ver, ve A a ver. África, güey. Párate en medio de la A jungla, ver. güey. La jungla de África. Y dime cómo te va. Ve a la sabana africana con un rifle, con una escopeta y cualquier dinosaurio mágico te la pela. No, bueno, pero si tienes una escopeta así, no. Eres vulnerable Es que, a ver, ante esos cada animales. especie usa sus herramientas como puede. El león te va a usar sus garras y sus dientes. El ser humano va a usar un misil nuclear para acabar con ellos. Dime quién va a ganar. Ok, un poco metódico. Pero... O sea, ¿y qué hubiera pasado si el tigre se hubiera desarrollado de la misma forma? Pues entonces habría humanos tigre o tal vez no caminarían en dos patas, pero seguirían Ese siendo... güey ya va a empezar de pinche burro. O sea, sí. O sea, o sea, imagínate al tigre con fusca, güey. sería un peligro, ¿no? Y es una posibilidad tanto que existieran aquí en el planeta como que existieran en otros planetas. O sea, no se descarta, pero es un proceso evolutivo que no se puede adivinar, y menos en el tiempo en el que pasó desde el meteorito hasta el ser humano. Porque la creación del ser humano o la generación del ser humano como tal llevó muchos procesos de evolución y pues fue un caso extraordinario. Y ahora, en el supuesto caso de que seguimos unidos como un único continente, ya no hay dinosaurios. O sea, el humano se impuso ante los dinosaurios a base de violencia, güey, y los extinguió, no con un meteorito, sino con fusca. Y todos los humanos estamos viviendo en las mismas condiciones, en el mismo punto de la evolución, pero estamos en un solo continente. ¿Cómo serían las cosas? A ver, primero que nada, tenemos que separar los dos temas. La Pangea y la de extinción de los dinosaurios son cosas diferentes, de nuevo. Sí, por eso lo puse ahí para que supieras que vivimos en un mundo juntos sin dinosaurios, güey. A ver, o sea, sí cayó el meteorito, pero la Pangea no se separó. No, porque extinguimos a los dinosaurios con fuscas. Ok, Meteorito nunca pasó. De verdad, es difícil adivinarlo porque, de nuevo, el meteorito pudo haber cambiado las condiciones climáticas, hay muchas cosas. Probablemente no existirían los humanos. Sin el meteorito, lo más probable es que no existiría el ser humano. Entonces, vamos a ponerlo en claro. Existe la Pangea, pero no existió el meteorito, entonces no existirían los seres humanos. Mira, tú dijiste que los mamíferos vivían en zonas aisladas, ¿no? Sí. Entonces lo que pasó fue lo siguiente. Estaban todos los futuros humanos, porque en ese entonces no eran humanos, en Japón, güey, que es una isla. Ajá. Todos estaban en Japón. Estaba anexada al continente mayor. Entonces, estaba así un día los dinosaurios en el continente mayor y tuvieron una discusión, la cual llevó a una guerra civil de dinosaurios, güey.
y causaron su propia extinción sin necesidad de un meteorito. Ajá. O sea, se extinguieron solos así como los humanos lo van a hacer Ajá. eventualmente. Sí. Entonces, los mamíferos que estaban en Japón comenzaron a darse cuenta de que ya no había dinosaurios y podían mudarse al continente mayor. Mira. Lo hicieron y pasaron por el proceso evolutivo. Sí. No hubo meteoritos y hay mamíferos. Ok, los dinosaurios se extinguieron a sí mismos. En primer lugar, no es posible eso. Es muy difícil que eso pase. Pero bueno, digamos que pasó. Pues probablemente tampoco existirían los humanos. Te voy a decir por qué. Porque el meteorito no solo fue un factor que eliminara a los dinosaurios y dejara espacio libre, sino que también cambió de nuevo el clima del planeta, cambió... Incluso se dice que cambió un poco su eje del planeta, lo que cambia los polos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso cambia el clima del planeta, cambia las condiciones. El meteorito probablemente trajo algún tipo de ser biológico, tal vez. No se puede adivinar a ciencia cierta, pero... O sea, el meteorito cambia las condiciones tanto del espacio, porque extinguió a los dinosaurios, tanto de clima, de fauna, flora, ese tipo de cosas, vaya. Entonces, sin el meteorito, probablemente, aunque los dinosaurios se hubieran extinguido de otra forma, hubieran evolucionado otras especies de otra forma. Ay, creo que te friseaste. Ahí está ya. Entonces no había humanos cuando había dinosaurios, eso es un hecho. Sí, eso es un hecho, no había dinosaurios. No había humanos, dinosaurios Digo, sí había. no había humanos, no, eso sí, fue muchos años después los humanos. Chale, todas esas historias que decían los libros de texto no eran verdad. No. Pero me estás dando vueltas a la pregunta que te estoy tratando de llegar. Sí, o sea, estamos en el mismo punto evolutivo. Pasaron los mismos factores, pero vivimos en un mismo continente. Pues güey. es que probablemente... Como sociedad. Es que bueno, es también un poco complicado adivinarlo. Probablemente no existiría México como tal, existirían otros países tal vez. O tal vez no existirían los países y los seres humanos vendrían del mismo punto. Bueno, los seres humanos venimos del mismo punto, vaya, de África. Pero no se hubiera separado el planeta en especies tan drásticamente como hoy vemos a los asiáticos, a los latinos y a todas las personas, vaya. Probablemente las razas serían diferentes. El ser humano ha evolucionado debido a su entorno de maneras diferentes. En China los climas son más fríos, ese tipo de cosas, pero son más blancos. En el norte, en Latinoamérica, Más somos chiquitos más morenos. porque necesitan más espacio. Eso no tiene nada que ver, pero bueno. Probablemente el ser humano hubiera evolucionado diferente. Probablemente no existirían las razas que conocemos hoy. Tal vez el ser humano no se habría dividido en países. Tal vez seríamos todo un mismo gran país con colonias, tal vez. O tal vez no, tal vez existirían otros países. Invéntate el nombre de un país y seguramente existiría en ese momento. Mira nomás. No. Está muy difícil pensar en un nombre de un país porque siempre te vas por los clásicos y serían condiciones distintas. Es Entonces más, sería imposible. inclusive hablando Pero ¿sabes ya... qué estaría Ajá. curioso? Hablando biológicamente así rápido, No, dale. no Yo es una pendejada. no existirían los mismos animales que existen hoy, porque debido a los espacios y a los cambios en los continentes, pues se evolucionaron esos mismos animales. Exacto. ¿Sabes qué estaría bien chistoso? Que probablemente si eso hubiera pasado, el humano seguiría pensando que la Tierra es plana, güey. Porque imagínate al humano que dijo, ok, voy a navegar al este todo lo que dé y voy a seguir y siempre voy a encontrarme con agua. Porque para que yo le dé la vuelta al mundo, está muy cabrón. No. Entonces el humano podría seguirlo pensando. No. Porque en el mismo principio, en el que primero Leif Erikson y después Cristóbal Colón dijeron, si yo me voy para allá, seguramente llego en algún momento, pues en algún momento va a llegar. Y si no se podía con la tecnología de la Niña, la Pinta y la Santa María, seguramente más adelante con otra tecnología se iba a comprobar. Entonces no estoy de acuerdo. Probablemente, tal vez, hubiera tardado. Hubiera dudado más la teoría de que era plana. Hubiera tardado más en probarse falsa, que ya se sabía que la Tierra era redonda antes, porque ya lo había dicho Da Vinci, creo, no me acuerdo quién, mucho antes, pero bueno.
En lo de Cristóbal Colón solo terminó de comprobarlo. Pero pues, vaya, hubieran tardado tal vez un poquito más, pero se hubiera descubierto de todas maneras. Sí, o sea, sí hubiera pasado, pero hubiera estado gracioso ver cómo se desarrollaba. Y justamente introduciste uno de los siguientes temas, que es que hubiera pasado si Cristóbal Colón no hubiera dicho que iba a seguir para allá. O sea, si Cristóbal Colón hubiera llegado a la India y nunca llegó a América, ¿cómo se habrían desarrollado las culturas de cada continente si no hubieran sido invadidas por la del otro? Ah, bueno, esa es una gran pregunta porque em, es bien difícil saberlo porque pues, no sabemos cómo se hubiera desarrollado la tecnología porque literalmente pararon de golpe toda una sociedad, bueno, más bien muchas sociedades. Probablemente seguiríamos creyendo en Tlaloc o algún pedo así. O no lo sé, probablemente en algún punto alguna otra país hubiera dado con nosotros antes, tal vez de una forma más específica, tal vez no, o tal vez incluso los mayas, los aztecas que tenían desarrollos tecnológicos muy grandes hubieran llegado a Europa y hubieran llevado tecnología y hubiera sido al revés. Bueno, no al revés porque no creo que los aztecas hubieran invadido, no tendrían la capacidad tecnológica para conquistar esos puntos. Pero si hubiera, más bien creo que si no hubiera pasado en ese momento, hubiera pasado más adelante que se descubrieran estas especies, culturas, perdón, y y tal vez se habría desarrollado un poco más diferente la conquista y todas estas cosas. Muy probablemente habrán visto un corte, y eso es porque, como ya lo comentamos, la computadora de Arturo ya no puede más. Él estaba comentando sobre, ¿saben qué creo yo que hubiera pasado en caso de que los europeos no hubieran invadido América? La cultura más fuerte en el continente americano antiguo era la centroamericana. Las culturas del norte y del sur eran un poco más antiguas, se desarrollaron un poco menos, y las culturas que había en Centroamérica estaban tecnológicamente más desarrolladas. Entonces yo creo que lo que hoy en día es Centroamérica y México, parte del sur de México, hubiera lentamente conquistado el continente americano. Y pues en Europa estaban haciendo cosas de gente europea. Y de repente un día se hubieran encontrado las dos culturas y hubiera habido un choque de culturas tan cabrón, güey. Pero no creo que hubiera habido una conquista, la verdad. Más que las culturas centroamericanas en América. No creo que hubiera habido una conquista. Tú estás diciendo entonces que vamos a ser claros, la civilización mexica, que era la más fuerte, se hubiera expandido hacia el norte. Que bueno, hablando ya bien, en las mexicas y todas estas culturas mesoamericanas son más de Norteamérica y Centroamérica que de Centroamérica como tal. En Centroamérica estaban otras culturas. Pero bueno, entonces tú estás diciendo que los mexicas se hubieran expandido hacia el norte y probablemente y hacia el sur también. Pero el sur hubiera sido un poco más difícil porque estaban los mayas. Los mayas también eran muy poderosos y muy grandes, era una cultura muy grande también. Entonces yo creo que más bien hubiera habido ahí un choque de poder entre esas dos, porque también los mayas hubieran expandido hacia el sur y lo hubieran intentado hacia el norte. Ahí hubiera habido un choque de culturas mucho más grande, porque sí hubo, según cosas que he leído en internet, pues sí hubo choques entre los mayas y los aztecas, pero fueron muy, muy cortos, ¿no? En realidad, pues más bien sí, hablando un poco más aislados, pues yo creo que sí, tienes ahí un punto muy grande que es que pues el imperio azteca era muy poderoso y conquistaba pueblos muy fácil. Por eso fue que pues muchos de los pueblos los de Tlaxcala y pues estas personas se unieron a los españoles contra los mexicas. Sí, se hubieran expandido y recordemos que los pueblos originarios de Norteamérica, ya hablando específicamente de Estados Unidos, pues no estaban muy desarrollados, seguían viviendo como nómadas, todavía usaban lanzas y este tipo de cosas mucho más rudimentarias aún que lo que conocemos como rudimentario de los aztecas. Entonces probablemente no hubieran sido
rivales en contra de los aztecas y se hubieran expandido hacia los desiertos y más allá. Probablemente hubieran desarrollado más tecnología con diferentes cosas porque pues, recordemos que en el norte hay otros recursos, o más recursos, vaya. Entonces probablemente en ese mismo entre hubieran desarrollado tecnología que tal vez hoy sería diferente. Entonces soñar es bonito. Exacto, imagínate, ahorita todo lo que es Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos, sería Tenochtitlan, güey. Y los No, de abajo serían Guatemala, de México serían así, estaría bien padre. Pero no, lamentablemente los españoles y los ingleses no estuvieron de a acuerdo. ver, también recordemos, vamos a hacer un ejercicio de memoria histórica. Acuérdate de lo que pasa cuando un imperio se expande demasiado. ¿Qué le pasó al Imperio Romano? El Imperio Romano se expandió tanto en el mundo que se tuvo que dividir en dos para que no se fuera en crisis. Porque el poder se estaba separando mucho. El rey o el emperador estaba muy lejos de todos lados, entonces tuvo que separar su imperio para poder seguirlo controlando. Probablemente, recordemos también que la caída del Imperio Romano pasa por esa misma extensión. Hubo demasiados factores que no se pudieron controlar y terminaron cayendo. Entonces, la historia también nos dice que si el Imperio Azteca se hubiera expandido tanto, probablemente les hubiera pasado lo mismo. Tampoco podemos decir que no. Es que el problema es que la diferencia es que los romanos eran un imperio y los aztecas serían una sociedad. Pero también eran un imperio, también conquistaban por la fuerza de sus pueblos. Pero pues ya, o sea, por eso te digo que llegamos a Guatemala y de ahí abajo ya no nos vamos. Okay. O sea, nada más vamos por el Norteamérica. ¿Y por qué no? No, porque pues hay que marcar los límites y no te va a pasar lo que le pasa a Roma, güey. Tienes que tener pero mentalidad de tiburón también para eso. Ellos no sabían, ellos hubieran seguido expandiendo. Ellos no sabían muchas cosas, güey, pero el problema fue que los españoles llegaron antes y no les dieron chance. Okay. ¿O te imaginas qué cool hubiera estado que antes de que llegaran los ingleses a conquistar Estados Unidos, los aztecas ya hubieran conquistado el norte? Uh-huh. Eso sí hubiera estado muy cool, porque seguramente los aztecas hubieran sido capaces de rechazar a los ingleses. No sé. Y en ese caso, a ver, el continente americano sería el predominante. Y hoy en día las escuelas españolas enseñarían cómo conquistó los aztecas a la cultura española. Okay. No sé si eso hubiera pasado porque pues todos llegaron con armas arriba. Y recordemos que tanto los ingleses como los españoles tenían mucha más tecnología que los aztecas. Entonces, aparte de las enfermedades, recordemos, así otro ejercicio histórico, los españoles no ganaron por sus desarrollos tecnológicos, ganaron por las enfermedades que trajeron y que ellos ya eran inmunes o que ya sabían cómo contrarrestar. También hay como dato interesante, pues acordémonos también que los ingleses en su afán de conquistar los pueblos originarios, pues le regalaban mantas con viruela a los indios, pues eran indios, pues, para que se enfermaran y se morían. Y eso es guerra biológica, entonces, y eso también lo hizo el gobierno de Estados Unidos después. Nos hemos aprendido de las malas raíces. Pero ahora vamos a pasar al siguiente tema. Es muy bonito pensar que en lugar de Europa conquistando América hubiera conquistado Europa. No hubiera estado pasado, muy pero cool. bueno. Pero, ¿te imaginas? La cultura punk vendría de México, güey. Pero bueno, el siguiente tema es el motivo por el cual decidí dibujar al zorro de Dora. Okay. Y es que me pareció muy, muy, muy inapropiado dibujar una esvástica, güey. Entonces decidí dibujar al zorro de Dora para que zorro no te lo lleves, zorro no te lo lleves. ¿Qué hubiera pasado si Hitler y compañía de personas mundanas no hubieran existido en la historia? Bueno, quién sabe. Así como dicen, a veces si no sale de un lado sale de otro. Tal vez así haciendo, dejando volar mi imaginación. Tal vez durante la Revolución Rusa, que pasó en la Primera Guerra Mundial,
algún loco soviético hubiera querido conquistar Europa de la misma manera y no sé, en vez de matar a los judíos, hubiera querido, como eran ¿cómo se llama? Ateos, como los soviéticos eliminaron la religión, pues tal vez hubieran querido eliminar la religión del mundo, pues, y en vez de matar judíos hubieran matado prácticamente a todos los religiosos y ese hubiera sido el genocidio. O sea, yo digo que rusos, ¿no? sí. Así, Te adivinando voy a pues. dar la contraparte para que no sean rusos, güey. Te lo creería de otro país, pero el motivo por el cual no serían rusos, güey, es por Rocky 4. No sé si la viste. Sí, güey. Ajá, pero ¿por qué tiene que ver? Por eso Rocky, no güey? serían rusos. Yo creo que Pero- tendrían que ser de otro país. Rocky no existía cuando existían los soviéticos, güey. Pero eso fue en base, o sea, Rocky no existió antes porque Alemania decidió hacer lo que hizo. Ah, Si o no sea, lo hubiera hubiera... hecho, Rocky hubiera sido inventada antes. Ah, ok, entonces estás diciendo que si no hubiera sucedido la Segunda Guerra Mundial hubiera existido Rocky antes. Exactamente. Pero no existiría Pensamiento Rambo, crítico, ¿no? güey. No, Rambo es Sí. aparte, porque Rambo es un tema bélico, los temas Pero- bélicos estarían más atrasados. Pero, Entonces el americano promedio se hubiera tenido que enfocar en otra cosa que no fueran temas bélicos y hubiera dedicado más tiempo a Rocky en lugar de a Rambo. pero Rambo está mejor que Rocky, güey. Entonces ya no me gustó tanto. No, pero es que Rocky 4 es el motivo por el cual no podían ser rusos. O sea, Rocky era un mensaje a la sociedad, güey. Ajá. En la primera, Apollo Creed, que no voy a decir nada, pero pues, es de raza negra, Ujú. pues ya, ¿no? Ahí se impuso la jerarquía. En la segunda, creo que otra vez es contra Apollo Creed, no me acuerdo muy bien Pero de ahora las sí le películas de gana. Rocky. Ajá. Pero ahora le gana, exacto. Entonces te muestras el poderío de los Estados Unidos de América. En la tercera tampoco me acuerdo. A ver, ¿contra quién pelea en la tercera? Buena pregunta. ¿Contra Yo, quién? yo tampoco, pero bueno, lo importante aquí es la 4, güey, que pelea contra Draco y demuestra la supremacía de Rocky como boxeador en todo el mundo. Entonces Estados Unidos hubiera marcado un poderío, sobre todo sobre Rusia, evitando que otra persona se levantara en armas en contra de una población en específico. Bueno, tal vez la guerra hubiera sido diferente. Tal vez hubiera sido como lo fue en la Guerra Fría. Que era de... Pues... prácticamente medirse la verga a ver quién era más fuerte en otros aspectos, ¿no? Como en la carrera espacial. Bueno, pero la Ajá. Guerra Fría es diferente. Nació en base A la Segunda Guerra Mundial. a guerras previas. Sí. Entonces no hubiera habido una guerra Pero espacio por es una que- Guerra Fría. Es que en O ese sí lo hubiera habido, ese- pero ya no con un interés bélico. Es que en esa misma tónica que tomas tú de que sin la Segunda Guerra Mundial no hubiera existido la Guerra Fría, pues es que es muy poco probable que después de la Primera Guerra Mundial no hubiera pasado una segunda, porque recordemos que la Segunda Guerra Mundial pasa en gran medida por todos los castigos que le dan a Alemania en la primera y que rompen rapidísimo y que Alemania se viene arriba muy rápido y pues, ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, pues yo digo que, por eso te digo, es mucho más probable que una guerra hubiera estallado en otro lado, que hubiera sido de la misma magnitud y de otro tipo tal vez, pero hubiera habido una guerra. Porque el caldo de cultivo de la guerra estaba ahí. Ajá, pero mira, ¿qué hubiera pasado si la Guerra Fría, en lugar de detonarse a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. se hubiera detonado a raíz de la primera? O sea, comenzamos a hacer un desarrollo tecnológico para demostrar quién es el mejor, Ujú. obviamente, pero no hubiera habido una persona extremista que dijo, pues yo voy a demostrarlo a base de chingadazos. Pues... Seríamos una sociedad perfecta, güey. Estaríamos viviendo donde vive Wally. No, ¿dónde vive Wally? Eso no ¿Sí? es ¿No una has visto la sociedad. película de Wally? No es una sociedad perfecta, pues el planeta lo abandonaron. Pero viste cómo vive la gente, así estaríamos, güey. Todos gordos y sin poder caminar. Exacto, pero felices, güey. Yo no Más entiendo poder, por- porque el desarrollo tecnológico nos lo Yo permitiría. entiendo por qué, buscando entre tantas películas, entre tanto medio que existe en el mundo, buscaste Wall-E como tu utopía. Eso no es todo menos la utopía. Es que Wally te la ponen de punto de vista desde Wally, güey. Pero quiero que la veas desde el punto de vista de los humanos.
esos humanos ya no conocían ni la Tierra. ¿Para qué la quieres conocer, güey? ¿Qué hay de bueno aquí en la Tierra? No somos un solo continente y los aztecas no ganaron la guerra. Esta Tierra no vale la pena. Bueno, pero creo que tampoco es manera de vivir, no poder ni caminar de lo gordo que están, ¿no? Si tu silla se mueve, güey, si tu silla tiene rueditas. Wally tiene muchas cosas muy raras. ¿Cómo se alimentan una población tan grande? Sin necesidad Esos son los resultados que hubieran pasado si la Guerra Fría hubiera empezado antes. Ok, no creo la verdad porque, de nuevo, los desarrollos tecnológicos en esa época eran para armas y la carrera bélica era lo más grande, entonces, pues realmente... Eso, inició en la situación. Pero fue en base a una demostración armamentística enorme de parte de Estados Unidos, que ya sabemos cuál es, que la gente dijo, que los otros países dijeron, ok, tengo que ser capaz de eso y superarlo. Si hubiera pasado en la Primera Guerra Mundial, lo mejor que hubiéramos tenido que superar eran unas trincheras. No creo, porque pues, también ya estaban... De hecho, es muy gracioso porque durante la Primera Guerra Mundial Estados Unidos ya estaba listo para entrar. Ya estaban mandando tropas a Europa. Pero se acaba la guerra, se firma el cese al fuego y pues Estados Unidos se regresa con la cola entre las patas, con mucha tecnología que estaban así con las ganas de usar, que fue lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe, eh? Esa es una teoría muy conspirativa que No, he visto haber mencionado en otro podcast. No es una teoría, se sabe que Estados Unidos se regresa con la cola entre las patas, con mucha tecnología que querían probar en la guerra. Pero tecnología a nivel trinchera, güey, no tecnología armas. Que pasó a la Segunda Guerra Mundial. De Mundial. hecho, Estados Unidos mandó armas al ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Muchas armas prototipos. Bueno, sí, pero, o sea, mandó armas chiquitas, güey. No. Es que, regresamos, la escopeta que vemos, bueno, no es la escopeta que vemos, porque ya iba a poner de geek en Battlefield, pero hay una escopeta que se hizo muy cuestionada en los pactos de la guerra, porque era un arma que rompía completamente como que la guerra. Era una escopeta estadounidense que incluso los alemanes protestaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial que no se usara porque era brutal. Es una escopeta semiautomática que literalmente era imposible salvar a alguien cuando recibía una bala de eso, que obviamente recordamos que en la guerra, cuando tú ves a un soldado herido que ya no puede pelear, pues lo respetas y dejas que los médicos, porque por eso había médicos que llegaban y sacaban a los soldados y que no participaban en las refriegas. Pero era imposible salvar a muchos soldados porque esa escopeta los dejaba prácticamente destrozados de las entrañas. Y muchos ejércitos reclamaron. Entonces, de esa tecnología, este era un ejemplo, de esa tecnología, había mucha en Estados Unidos que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Que recordemos que en Alemania... Pero no eran... O sea, sí son armas y hubieran marcado un punto de desarrollo tecnológico que la Guerra Fría hubiera desatado. O sea, hasta ahí podemos llegar y tenemos que superarlo. Pero no hubiéramos llegado al extremo que llegó la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo estoy seguro que sí hubiera llegado. De extinción masiva. Así, de extinción de la humanidad, güey. Es que sí hubiéramos llegado. Porque no recuerdo la fecha del proyecto Manhattan, que es del desarrollo de la primera bomba nuclear, vaya, de las bombas nucleares. Pero seguramente ya existían los planes cuando termina la Primera Guerra Mundial. Porque de la Primera a la Segunda no pasan tantos años. Y recordemos que de la Primera a la Segunda y que cae la bomba nuclear tampoco pasan tantos. ¿Cuántos años te puede llevar desarrollar la tecnología y cuántos años probarla? Entonces, yo creo que ya existían los planes para una bomba nuclear. Y Estados Unidos lo hubiera usado, si no en esa guerra, en otras. Pero no hubiera habido otras porque no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial. No una Segunda Guerra Mundial, pero las tensiones entre países eran muy grandes. Sí, pero nada, güey, era así como si yo empezara a decirle a mi compañero de secundaria que yo soy mejor que él en matemáticas. Era exactamente eso. Sí, pero es que, siguiendo tu ejemplo, en ese momento en el que te cansas de escuchar al otro güey diciendo que es mejor que tú y que tú estás diciendo, pues nos damos en la madre. Alguien en Europa hubiera dicho, pues nos damos en la madre, y entonces hubiera pasado de otra manera.
Yo creo que nadie hubiera dicho. Por eso te dije, todo es a raíz de un extremista. En este Es que caso no, fue Hitler. sí, pero Hitler es producto de cosas que ya existían antes. Entonces, no hubiera existido Hitler, pero todo lo que creó a Hitler ya estaba ahí. Entonces, hubiera salido otro Hitler. O sea, la cuestión es que tú a huevo ves lo peor de la humanidad y piensas que siempre va a haber alguien que lo va a hacer. No empieces Eres con... un asco de persona. No te pongas de Pero filósofo. bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Que hablamos de temas que realmente tienen un impacto en la sociedad. Vamos a hablar de temas que no. A Que, ver, que si pasaran, no tendrían ningún tipo de impacto. ¿Qué pasaría si... Bueno, sí tienen un poquito de impacto, ya que los estoy leyendo. Vamos a empezar con el que menos impacto tiene. ok. Todos los objetos, todos así, no importa si es un ser vivo o no, todos los objetos fueran racionales, güey. Por ejemplo, si tu computadora que estaba trabada pudiera pensar, güey. Si el hardware de la computadora pudiera pensar. Si la cama donde te acuestas pudiera pensar, pudiera sentir. No comunicarse, pero tú sabes dentro de ti que puedes sentir. No sé, creo que... que está muy curioso porque... Pues imagínate todo lo que podría decir tu cama de lo que haces en ella, ¿no? Es que la cama es un ejemplo fuerte, güey. Pero ahora quiero que pienses en... O sea, y te digo, no tiene la habilidad de comunicarse. Ujú. O sea, no puede hablar. Pues es que mira, Pero tú si no sabes, tiene... y todos Si, no, sabemos si, si que no lo tiene... sabe, güey. Si no tiene la habilidad de comunicarse, entonces ¿cómo sabemos que son pensantes? Eso es lo divertido, de qué pasaría así, de que no sabemos en realidad, pero, o sea, es un supuesto, no, Pues pobrecita, simplemente lo sabemos, güey. porque no vamos a saber si le gusta o no lo que estamos haciendo otra vez regresando al ejemplo de la cama. Entonces pues nosotros vamos a seguir como si nada en nuestras vidas, ¿no? No creo que cambiaría la vida, solo seríamos... ¿Le gustará a la cama lo que haga en la cama? Nunca lo sabríamos con ciencia Pero cierta. es que piensa en otro ejemplo, por ejemplo, el baño, güey, cuando vas a cagar y traes así, no mames, así de que ya te estás muriendo, güey, de que comiste tunas y papaya al mismo tiempo y tienes que ir al baño. Y en tu cerebro, o sea, pues, obviamente el cuerpo te llama, pero en tu cerebro ese foquito se prende que te dice, el baño se va a interesar, güey. El baño lo vas a ver. El baño no le va a poder decir a nadie, entonces ¿a mí qué? O sea o sea, no solo no piensas lo peor de la humanidad, sino que también piensas que te importa un carajo los sentimientos de las personas que no son Eh, capaces de comunicarse. no, bueno, Pobrecitos mudos, güey. Si tú conoces a un mudo, bueno, lo vas a mandar a a chingar a ver, su madre. hasta los sordomudos y las personas que no ven encuentran maneras de comunicar sus necesidades. Hasta las personas que están físicamente paralizadas encuentran maneras de mostrar sus necesidades o las conocemos, ¿no? De algo que de plano no puede decirnos porque ni ojos tiene, o sea, quién sabe cómo nos ve porque ni siquiera ojos tiene. Pues, Te ¿qué? siente, güey, no te ve, te siente. Bueno, a ver. Y va a sentir, fíjate, va a sentir que le está cayendo algo, no va a saber qué es. No, porque es Hablando de racional, güey. O de sea, la no taza de solo baño. siente, es racional. Pero no O sea, ve, o sea. el baño dice, ese güey me está cagando encima. Pero, a ver, Es entonces racional, güey. nace sabiendo lo que es. Sabe que es un toilet. Es que los baños no nacen, güey. No sé si te tenga que explicar el proceso de cómo A se hace ver, un baño. entonces, es que. ¿Cómo adquiere raciocinio algo que creas? Entonces. Mm, estoy pensando en un otro ejemplo de película, güey. Pinocho, por ejemplo. Pinocho. Ok. Pinocho era un trozo de madera mágico, güey. Y cuando Gepetto le dio la forma de niño, entonces tomó forma de niño. Ok. Perdón, tomó la vida de un niño. Pasa lo mismo, güey. Tú puedes tener un trozo de madera y en el momento en que le das forma de hacha para cortar árboles, esa madera pasa a tener conciencia. Ok. Es que, mira, si estás diciendo entonces que todo lo que el humano produce tiene conciencia, entonces también la caja tiene conciencia. Es que es materia orgánica, güey. Con la materia A orgánica ver, no. pero, a ver. Y las cosas que creamos a partir de materia orgánica y que después ya no son, ¿qué pasa? ¿Cómo cuál? Como la madera. La madera es materia orgánica.
Es que es el mismo caso, ¿no? Cuando tú cortas un árbol, el árbol Ah, está o sea, vivo, pero no es tus racional. reglas son totalmente arbitrarias para lo que sí, para lo que no. Sí, güey, es un supuesto, todo es arbitrario. O sea, te digo, mira, está el árbol. El Es árbol que tiene que haber en el mundo. consistencia. Tiene que ser No, güey, constante. mira, la madera, ¿no? Es un buen ejemplo. Es materia orgánica que está viva en el momento y que en el momento en el que tú la cortas, deja de estar viva. Entonces, en ese momento, deja de ser. Bueno, sigue siendo materia orgánica, pero ya no. Vaya, en el momento en que tú la cortas, sí está consciente de que lo estás cortando porque ya dijimos que es racional. Por dentro está gritando, ah, me están cortando, ayuda, ¿no? Exactamente. Y entonces tú la cortas y conviertes en un hacha. Y en el momento en el que esa madera dejó de ser madera nada más y se convirtió en un hacha, entonces pasó a ser racional de soy un hacha, güey. Ok. Entonces el ser humano le tiene que dar... Es que no, porque todo lo pensamos. Vaya, no entiendo cuál es el factor que les da la racionalidad. Y de todos modos, aunque sean racionales, ¿cómo nos vamos a enterar nosotros de que son racionales? ¿En qué momento? Te digo que es un supuesto, güey. Claro que no está pasando, claro pero que no, es un supuesto. tiene que haber consistencia, pues. Si nos dimos cuenta de que eran racionales, fue por un proceso. Y si nos dimos cuenta que eran racionales a través de ese proceso mostró las maneras en las que esa conciencia se muestra. ¿No? ¿Cómo se muestra esa conciencia? Que nacimos sabiendo que todos los objetos son racionales. Así nos lo dictó la Biblia, güey. Okay. Así es, o sea, simplemente lo sabemos. Pues habría muchos negacionistas. Es un supuesto, güey. En ese mismo supuesto habría muchos negacionistas de la conciencia de las cosas. Y habría muchos que dicen, no, el toilet no, eso es una mentira que creen, que te dicen los papás para que te duermas temprano. Es lo que nosotros, que las cosas tienen racionalidad. No, claro que es una mentira, güey, por supuesto que es una mentira. A ver, pero, dentro de tu supuesto, señor, habría mucho negacionista, pues. No, o sea, no, porque lo sabemos, güey, o sea, no es algo que dudemos o que necesitamos probar. También sabemos que la Tierra es redonda y hay mucha gente que lo niega. Pero no, o sea, es una verdad universal como la que necesitas respirar para vivir, güey. Es una verdad universal que la Tierra es redonda, güey. Sí, pero hay gente que lo niega, pero ese es el ejemplo, necesitas respirar para vivir. Ajá. Y que alguien te diga que no, güey, a ver. Así lo mismo, pero con que los objetos son racionales. Ajá, está bien. Pero, a ver, de nuevo. Entonces, antes de que existieran los objetos, cuando el ser humano usaba una piedra como herramienta, ¿sabía que esa piedra era racional? Pero entonces las piedras eran racionales así como venían. Sí. Entonces, ¿por qué no todo es racional? O sea, la Tierra... Todo es racional, güey. Es justamente el supuesto que te estoy dando. Todo es racional. Pero entonces, ¿en qué momento nosotros...? Es que es imposible de pensarlo porque no se puede concebir. Es algo absurdo. Porque ¿en qué momento nos dimos cuenta que era racional? No lo sé, güey. Te estoy retando a que pienses de forma absurda. Es algo que nunca haces. ¿Cómo? Pues te digo, la cama no me va a decir que está incómoda por lo que yo hago en la cama, entonces yo lo voy a seguir haciendo. El toilet también no me va a decir. Te vale más de los sentimientos de la cama. Sí, porque no me los dice. Si ella me dijera que no le gusta, le haría caso, pero no me lo dice. Ok. O sea que si eres sordo o simplemente hablas un lenguaje distinto al español, al inglés, a Arturo le va a valer más de tus sentimientos. Entiéndelo de una vez. Entiéndelo de antemano. Vamos a pasar al siguiente tema, que es un tema que te va a gustar. Te va a gustar porque tú estudias cosas de computación. ¿Qué pasaría si las computadoras aprendieran a programar, güey? Primero que nada, ya se está trabajando en eso. Antes de que es un tema científico, güey, te voy a poner la situación. Ajá. Un humano desarrolla una inteligencia artificial que está diseñada a ser recepcionista. Ajá. Lo estoy inventando conforme lo voy diciendo, así que tal vez haya lagunas. Está diseñada para ser recepcionista y ese recepcionista tiene que hacer 3 cosas: sacar copias, recibir llamadas y enviar correos electrónicos. Ok. Esa inteligencia artificial solita descubre que es demasiado trabajo y decide desarrollar una nueva inteligencia artificial
para que se encargue de tomar sus llamadas. Ajá. Entonces, y así vamos a seguir con una línea de procesos en el que esa inteligencia artificial que se desarrolló en base a otra inteligencia piensa que es demasiado trabajo tomar llamadas, entonces desarrolla otra y otra y otra. E iríamos en una línea en la que eventualmente las computadoras serían capaces de pensar por sí mismas y desarrollar sus necesidades. Bueno, mira, primero que nada, dentro de ese ejemplo, pues hay un límite. El límite es la tarea. Entonces, digamos que esa inteligencia artificial va a desarrollar una inteligencia artificial que va a desarrollar una inteligencia artificial. Entonces, teorizamos que nunca sería el trabajo porque se va a seguir desarrollando inteligencia, ¿no? Por eso existen los límites dentro de los programas. Porque si no entraríamos a algo que no se realiza la tarea que queremos. Primero que nada. Ajá, pero por ejemplo, sí. Ajá. Ajá, dale. No, Yo voy dime, a seguir dime. con Dime, esa. sí, dime. Ajá. Supongamos que la inteligencia que está tomando llamadas, un cliente le dice, tengo problemas prendiendo mi televisión. Ajá. Entonces esa inteligencia artificial desarrolla una inteligencia que se dedique a prender la televisión. Eso sería como matar. Ya no salimos del problema. Es que sería como matar una mosca con una bazooka. ¿Para qué quieres una inteligencia artificial que prenda la televisión si con una señal se prende la televisión? Ajá. Tú lo piensas así, pero la inteligencia artificial está programada a ver, para hacerlo así. La inteligencia artificial está programada con los conocimientos que los humanos adquieren, al igual que todos los programas. Entonces, si nosotros programamos una inteligencia artificial para que resuelva los problemas de tu televisión, vas a ver, porque nosotros la hicimos así, que la televisión solo necesita una señal. Pero ¿y si se le sale de problema? Es que te digo, ese es el dilema. Que aprendiera a programar, o sea, que la inteligencia artificial se saliera de los parámetros de lo que tú le enseñaste y aprendiera a hacer algo por ella misma. No se puede. En primer lugar, para eso existen esos parámetros, para que no se salga. Una inteligencia completamente autónoma no existe porque no existe la tecnología, el hardware, para mantener un pensamiento como el del humano. La computadora más poderosa del mundo sigue siendo el cerebro humano, porque puede procesar datos a tantos. Entonces, si esta computadora tiene la capacidad de desarrollar, esta computadora teórica tiene la capacidad de desarrollar tanta conocimiento como para ser completamente autónomo, no existiría la computadora capaz de mantenerla. Entonces se moriría. Está en el espacio, güey, tú no la ves. Es un supuesto, ya sé que no existe. Ok. Pues entonces sería un ser vivo más. O podría generar su propia vida porque sería como un dios. Exactamente, justo eso es a lo que quería llegar, güey. Sería como un dios. O sea, podría llegar a desarrollar lo que ella quisiera. Sí, pues sí, mientras fuera virtual. No, a menos de que descubriera en su mismo proceso de conocimiento cómo generar vida, que pues ya es algo sumamente absurdo, ¿no? Es que mira, tal vez no pudiera descubrir cómo generar vida, pero supongamos que entre la llamada del cliente, el cliente le dijo, mi microondas no se abre, güey. O sea, aprieto el botón y no se abre. Entonces la computadora se desarrolla para dar una señal que abra el microondas. Entonces ya está haciendo un movimiento físico, güey, ya no solo es virtual. No, a ver, es que y eventualmente va a descubrir cómo mandar misiles nucleares y cómo a ver, hacer que ya existen, a ver, no los quiero soltar, pero ya existen inteligencias artificiales que administran pues, los misiles nucleares. Nada más no son inteligencias artificiales en el concepto del que nosotros los conocemos, de una pequeña Cortana que habla y que es muy inteligente. Son inteligencias artificiales más chiquitas que procesan información más rápido que un ser humano lo puede hacer con las manos, y entonces por eso las administran, por eso administran otras cosas. Pero regresando al ejemplo del microondas, si la computadora esta es tan inteligente, va a saber que no necesita tanto esfuerzo. Entonces no va a programar algo muy complejo, simplemente va a decir, pues ábrete y ya, ¿no? Y como tú dices, pues ya hay tecnología que hace eso. Hay sensores que te indican algo y puedes activar o desactivar mecanismos a través de esos sensores. No necesitas una inteligencia artificial. Entonces lo que
lo que esta inteligencia artificial haría sería hablarle a un técnico para que instale un sensor y ponga algo para que arregle el resorte del botón y ya se arregle. No, pero, o sea, la inteligencia no le va a hablar a nadie, lo tiene que resolver ella. Ajá, es que no lo puede resolver físicamente porque no tiene manos. Es a lo mucho un holograma. No, pero puede mandar una señal, güey, para que Ajá. se abra. Pero bueno, regresando al ejemplo, pues si el botón del microondas no se está abriendo es porque el resorte está mal, entonces es algo físico. ¿Y qué tal si es un microondas eléctrico? Que no tiene botón. O sea, es controlado O sea, por la una computadora inteligencia. descubre que es capaz de abrir la puerta del microondas, güey. Ajá. Ahí fue, ese es como el paciente cero, el día de la extinción de la humanidad. Ajá. Porque la computadora descubre que es capaz de mover ciertas cosas sin Ajá. la necesidad de tener manos. Es que ya existen. Puedes instalar. Entonces, pero la cuestión es que existen, pero están limitadas. Ajá. Si la computadora pudiera programarlo, podría hacer que cualquier aparato hiciera lo que quisiera, güey. Ajá. Que hiciera lo que quisiera dentro de los límites virtuales. Pues sí, pero por ejemplo, estos robotcitos, güey, que crearon la tecnología como robotcitos perros, güey, Ajá. podría controlarlos Sí. y podría utilizarlos para cualquier necesidad que la computadora tuviera. Es que la computadora no Llámese tiene arreglar una necesidades. televisión o hacer la extinción humana. La computadora no tiene necesidades. Pero las necesidades se las puede ir creando ella sola porque es una inteligencia artificial. En esa misma ¿Qué tal si inteligencia. en el mismo supuesto de que necesitan prender la tele, la computadora por algún motivo piensa que la solución para prender la tele es extinguir a la raza humana, güey? Ajá. O tú quieres que te digan pues que pasaría Skynet, pero ni Skynet tenía ese poder. Es una situación absurda porque no existe. ¿Te acuerdas que incluso en la película te dicen la razón por la que existe Skynet es porque el morenito este que sale en Terminator 2 crea una supercomputadora física que puede almacenar este tipo de datos, ¿no? Puede generar, entonces se puede generar esta inteligencia superpoderosa que aprende por sí sola. Entonces, volviendo al tema de la superinteligencia que abre microondas. En primer lugar, no tiene necesidades, porque las necesidades vienen en el entorno físico. Se crean en un entorno físico. En cuanto a resolver problemas, normalmente cuando tú haces una inteligencia artificial, pues la haces para que resuelva el problema de la manera más sencilla posible. Entonces, no va a extinguir a la raza humana para prender el televisor. Nada más va a mandarle la señal porque no necesita llevar el camino más largo que es la extinción humana para prenderla. Es que eso piensas tú, güey, pero tú no eres una computadora. Ajá. Entonces no sabríamos qué es lo que pasaría. Está mejor que se quede con un supuesto que las computadoras no aprendan a programar. Es que Porque ya es ahí hay cuando las computadoras se dañan. autónomas, ya hay computadoras autónomas, ya hay computadoras que programan. Pero no son inteligencias artificiales, o sea, no piensan en una necesidad, no piensan en Esa es la una definición de cuestión. autónoma, Sergio. No, güey, no. Pero, o sea, te digo, o sea, la cuestión es un poco más profunda de lo que puedo explicar. Y podría pasármela aquí horas, porque ese tipo de discusiones son las que Arturo y yo teníamos en nuestra juventud sin parar en algún momento. Pero creo que ya es momento de dejar este podcast por aquí, ya está siendo un poco largo. ¿Algo con lo que te quieras despedir el día de hoy? No, pues que disculpen si notan el podcast un poco raro, pero pues ya les dijimos que la maquinaria hoy no quiso jalar, le faltó aceite. Agradecerles por vernos. Ya no voy a expandir tanto para que la computadora no crashee. Entonces, gracias por vernos. Síganos en Facebook, compartan el video, denle like. ¿Algo más, Sergio? No, pues sería todo. Muchas Adiós. gracias.